Hola, buenos días. Quiero confirmar si me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar. La propuesta se llama Habitar un cuerpo, tres experiencias. Vengo hoy a compartir con ustedes dilucidaciones, fusión naranja, los talleres en danzas del corazón y la danza que nace del interior, que proviene, digamos, de mi formación como bailarina, aunque también soy arquitecta, y existe esta fuerte relación o esta fuerte conexión con el cuerpo como un habitáculo sagrado. En dilucidaciones fusión naranja, o más bien las dilucidaciones fusión naranja surgieron del estudio de una experiencia de abuso psicológico relacionado con la problemática narcisista en contextos laborales y la búsqueda de la sanación a partir de la escritura como un ejercicio catártico, también realizado a través de la dramaturgia. Surge de la reflexión frente al cuerpo como receptáculo, habitáculo por el que transitan las vivencias, las emociones, los pensamientos y la enfermedad como síntoma. En ese transitar del ser humano en el tiempo de la existencia, buscamos a través de las diversas prácticas artísticas como la escritura y la danza, iniciar un proceso de sanación que reivindique la enfermedad como una oportunidad para la toma de conciencia y para conectar con nuestra humanidad como seres empáticos, con la realidad vivida como acontecimiento y con la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de superar las experiencias traumáticas. ¿Cuál es el concepto de trastorno narcisista de la personalidad TNP? Y aquí quiero hacer una salvedad porque en principio el ejercicio se desarrolla frente al abuso psicopático narcisista de características encubiertas. La Asociación Panamericana de Psiquiatría, haciendo eco del interés clínico que ha ido suscitando el trastorno narcisista de la personalidad, lo incluye en 1980 en su clasificación de enfermedades mentales. Para Kernberg, 1975, que hace un estudio sobre la patología narcisista, nos habla de sujetos que tienen una personalidad en donde se destaca la excesiva absorción en sí mismos, la ambición intensa, las fantasías de grandiosidad, la necesidad de ser admirados por sus cualidades y la falta de empatía. Sin embargo, en el trastorno de la personalidad narcisista de características encubiertas, pues esto se da como en un nivel camuflado e invisible. Son sujetos que presentan sentimientos crónicos de aburrimiento, vacío e incertidumbre acerca de su identidad y en su relación con los demás. Se caracterizan por la explotación de los otros y sentimientos de envidia, defendiéndose contra tal envidia mediante la devaluación, la omnipotencia y el control de los demás. Se percibe y a raíz de este tema existe un especial interés por el, el, el trastorno narcisista o el estudio y las investigaciones relacionadas con el narcisismo en el entorno de organizaciones y específicamente en lo que tiene que ver con el liderazgo y sus consecuencias, específicamente el acoso laboral, el mobbing, el deterioro del clima laboral o la desmotivación. También lo han estudiado muchísimo en el tema del bullying en el colegio y ya al interior, digamos, del contexto familiar. En cuanto a poder, bueno, este tipo de investigaciones surgen también debido a que en nuestro tiempo, o algunos autores afirman que en nuestro tiempo es, digamos que la enfermedad de la sociedad es el tema del narcisismo debido a la expansión y al uso desmesurado de las redes sociales. En cuanto a poder sobre los otros,
se resalta el componente de explotación interpersonal, es decir, el aprovecharse de los demás para conseguir sus propios fines, que respondería al concepto de maquiavelismo, aunque en la investigación de donde yo saqué estos datos, ellos identifican que el poder, el liderazgo, el control sobre los demás es un factor importante en este trastorno narcisista de la personalidad. Durante la pandemia pudimos observar el aumento en los índices de acoso laboral. Si bien el trastorno narcisista no está directamente relacionado a nivel como de las estadísticas o de la información que se tiene, sí empieza a ser un campo de estudio interesante para quienes están como interesados en el tema de la salud mental, sobre todo en los ambientes laborales. Y aquí pues nos informábamos de estas formas de acoso laboral que surgieron en pandemia, cómo se dan, ¿no? En qué consiste el acoso, el marco normativo, también el tipos de acosos más frecuentes en Colombia, por qué vía se puede ser víctima de acoso laboral. Entonces vemos, por ejemplo, los medios también, cómo se han utilizado para ello. El correo electrónico, las llamadas, los apps o las apps de mensajería, videollamadas. Bueno, como formas de acoso, como una nueva línea a partir de todo este tema de la pandemia. La violencia psicológica afecta gravemente la salud física, moral, espiritual y emocional. El doctor Iñaki Piñuel, que es un profesional de la salud que ha hecho unas investigaciones muy importantes en el campo de del trauma por acoso narcisista, específicamente todo lo que es el amor cero, las familias cero, y la problemática en entornos laborales, nos habla de que este tipo de abuso, él lo denomina como la violación del alma. La violencia entonces afecta en diferentes dimensiones a cada una de las personas que sufren este tipo de violencias. Afecta, bueno, lo afirmamos que es un daño sistémico, es decir, que afecta al cuerpo en su totalidad y en múltiples dimensiones. El narcisismo no es un problema de género, aunque se evidencia un mayor abuso hacia las mujeres, pero lo definen como un problema del corazón de las personas. Es otra pandemia que se vive a nivel mundial. Cada día se percibe y se expande más y más en nuestra sociedad, y es un trastorno muy difícil de detectar, incluso por los profesionales de la salud mental, y se cree que al menos el 1% de la población mundial lo padece. Esto pues nos lleva a pensar como esta problemática que está como camuflada, que está soterrada y que afecta a miles de personas en la actualidad y que genera unas secuelas profundas en las personas que lo sufren. Quienes acosan suelen desestabilizar emocionalmente al máximo a sus víctimas para después presentar el efecto emocional que produce su acoso como la causa del problema, presentando a la víctima ante la opinión pública como una persona alterada, inestable, difícil, conflictiva, loca, en definitiva, alguien que no merece ocupar ese puesto de trabajo y del que hay que librarse. Esto es del doctor Iñaki Piñuel. Las secuelas del abuso. Existen síntomas de estrés postraumático como los flashbacks, la pérdida de memoria, por ejemplo, dificultades para volver a confiar en los demás, la hipervigilancia, la disminución grave de los niveles de atención y de autoestima, pensamientos obsesivos relacionados con la situación o con el narcisista, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, síntomas de depresión, llanto, desánimo, crisis de ansiedad y episodios de ataques de pánico. Entonces, digamos que a veces se puede
se puede decir, se puede dar un diagnóstico referente a que una persona puede estar atravesando una depresión o puede tener depresión, pero se desconoce la causa que genera esa depresión. En muchas ocasiones, las personas que han sido víctimas del abuso, pues no logran comprender realmente que han sido víctimas de abuso y no comprenden pues la situación en la que se encuentran o la que se encuentran atravesando. Encontramos también sensaciones de desmotivación, de soledad, de vacío, sentimientos de pérdida irreparable, erosión de la propia identidad, sentimientos de culpa, confusión, el síndrome de la indefensión adquirida, es decir, que son en muchas ocasiones son personas que caen una y otra vez o que vuelven de manera recurrente a vivir situaciones de este tipo de abusos. Existe también la disonancia cognitiva, que es decir, el tema de la confusión, como el no saber qué ha pasado en la situación que se ha vivido. Pueden surgir, por ejemplo, dificultades en el tema de la concentración, ideas de suicidio, cambios de estados de humor y dificultades para experimentar otra vez la alegría, la inspiración y la creatividad. Existe también un tema que es el vínculo traumático, la dependencia emocional al maltratador. O sea, como que hay un apego a esa persona debido a los mecanismos que utiliza para la manipulación. Básicamente es una problemática muy compleja. En dilucidaciones fusión naranja, el ejercicio de escritura a través de la obra psicológica, nos permite realizar un ejercicio de escritura catártica que consistía en relatar la historia desde otros lugares. La medicina, digo yo, la medicina es la pregunta, o más bien, cuénteme la misma historia desde otros puntos de vista o desde un punto de vista diferente. Esto sucede debido a que la persona que está teniendo un trauma, quería como decirles una cita referente a la repetición traumática o compulsión de repetición. Es decir, la persona se quedó como estancada, repitiendo esa misma situación, tratando de realizar o de comprender qué fue lo que pasó. Freud la llama compulsión de repetición a la repetición traumática y es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado, pues ellos lo hablan incluso, por ejemplo, como a nivel de las generaciones y de las familias que repiten algunas circunstancias o que tienden como a repetirse para poder como reivindicar el acontecimiento y poder trascenderlo. Carl Jung, por ejemplo, dice que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir o a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Pero pues digamos que hay esperanza referente a esto, es decir, en el ejercicio de escritura catártica surgió de un momento en el que se estaba transitando por una situación de abuso psicopático en el entorno laboral. Y empezamos un trabajo con el relato de la historia, pero desde unos puntos de vista diferentes, ya no desde el lugar de la víctima. La víctima intenta salir, o más bien a través de este ejercicio, salimos del lugar de víctima para poder observar los acontecimientos y replantear los acontecimientos. El proyecto surge in situ, es decir, que la experiencia se está transitando, se está viviendo y esto hace que exista un flujo emocional bastante fuerte. Nace de la cosa vivida y observada en un distanciamiento, eso sí, se busca ya no la revictimización a través del relato, sino que la víctima pueda tener un distanciamiento para poder
observar la situación de manera desapegada, pero que pueda también empezar a comprender cómo se dieron esos mecanismos de abuso en su caso y poder hacer ese ejercicio de transformación. Aquí dice es una especie de purga, de limpia profunda a través de la escritura como ejercicio catártico. Entonces surge una obra psicológica dramática que buscaba ahondar en la etimología de los conceptos, porque en la etimología, pues, esa necesidad de comprensión, ¿no? Por ejemplo, el personaje principal, y empezamos primero con una caracterización de personajes, es Metus, el miedo. El personaje principal buscaba, digamos, estaba caracterizado por el miedo a ser descubierta su propia naturaleza. Fantasmagoría estaba más relacionado con un personaje, con la mentira, digamos, pero también con una proyección de la realidad. El lacayo con este tipo de personajes que son cómplices y que son esclavos. La bruja, como este personaje que crea hechizos, que crea mentiras dentro de su propia construcción imaginaria y que pierde su poder cuando el hechizo se desvanece. Y el ángel como un personaje que podía ver la realidad y que tenía la claridad de lo que estaba aconteciendo. Cada uno de estos personajes representaban un papel específico en el difícil entramado de las relaciones laborales. Esta difusión, la difusión de la obra se realizó por Instagram y por Facebook en una secuencialidad que permitía compartir la experiencia por redes sociales y debatir la problemática abordada vinculándola con temáticas que circulaban por la red, como por ejemplo las violencias psicológicas, el abuso narcisista, las violencias sistémicas y las violencias de género. Esta es una obra pues, que sigue en construcción. Las imágenes fueron imágenes que yo tomaba independientemente como no tenía un sentido específico, pero después empezaron a surgir, empezó a surgir el tema del color referente a esta acidez, ¿no? Como por eso se llama dilucidación es fusión naranja. Dilucidación como este deseo de poder observar la cosa, de hacer la observación y poderla compartir con otros. Y la fusión naranja por el grado de acidez que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, ¿de dónde proviene mi trabajo? Digamos que he venido realizando un trabajo en torno a las danzas de sanación del Asia Central, Turquía e Irán. Y esa experiencia, digamos, implica un trabajo relacionado con el corazón como centro de movimiento. Estas son danzas de carácter meditativo, danzas sagradas, tradicionales, digamos, que vienen de tiempo atrás, quizá hay danzas que tienen una antigüedad de 8.000 años, otras danzas que se realizan de 800 años, que vienen realizándose con el objetivo de encontrar el centro del equilibrio para los orientales y para Medio Oriente. El centro del movimiento es el corazón, el centro del conocimiento, y hay que empezar un proceso de limpiar ese corazón. Entonces, hay una metodología, hay unas metodologías de trabajo con el cuerpo a partir de la respiración, de la conciencia en el pulso cardíaco y de los movimientos naturales orgánicos que implican una reconexión del ser humano con su naturaleza primigenia, con el entorno y una relación más humana, una relación en diferentes dimensiones, 3 dimensiones se trabaja en la relación con lo sagrado que habita en cada uno de nosotros mismos, la relación con el entorno, con el contexto natural, con el contexto y la relación con el contexto social y con el otro. Han sido, digamos,
Digamos que he transitado también la danza escénica y la investigación en danza, pero esta es una línea nueva que abre la posibilidad del trabajo a través de las danzas meditativas de sanación, sobre todo durante la pandemia. Digamos, realizamos varios encuentros de manera virtual donde fue posible empezar a trabajar la danza como una manera de sanar. Y el tercer ejercicio fue la danza que nace del interior. Los bailarines y el gremio de la danza, tan fuertemente atacado por el distanciamiento, encuentran las maneras de escapar a la quietud, el control que impone la asepsia y la enfermedad. La danza se constituye como un dispositivo de resistencia y de reexistencia. Quienes experimentamos la danza como una forma de resistencia frente al olvido, la indiferencia, la inequidad, la enfermedad, la muerte. Bailamos nuestras soledades y luchas internas in situ, desde el interior. Esta propuesta llegó a diversas personas quienes en su estado de aislamiento también habían podido acceder a la danza como una puerta de esperanza. Es decir, la vida está en el movimiento y cuando empezamos a experimentar este tema del aislamiento, el tema del confinamiento, que son palabras tan fuertes para los bailarines, uno se pregunta y uno se dice, bueno, yo bailo, ¿no? Yo danzo, yo necesito moverme, necesito estar en contacto con otros. Y empezamos este tema del aislamiento, la exclusión, y digamos, empieza a ser la danza una herramienta, un elemento, digamos, y un dispositivo de resistencia, pero también de reexistir. O sea, cómo podemos volver a través de la dramaturgia, a través de las escrituras creativas, a través del movimiento danzado, a conformar nuestra humanidad. En la actualidad, pues ha sido posible conectar con personas de diferentes latitudes, ¿no? Y las redes sociales permitieron esta conexión en la distancia, para lo cual se abrieron canales de interacción que antes no eran visibles o ampliamente utilizados. Los espectadores de la danza como tal ahora eran espectadores desde la pantalla y tenían acceso a la danza desde la virtualidad. Entonces esta fue una experiencia de videos danzados al interior de mi hogar durante un año que yo compartía por medio de las redes sociales. En medio del encierro y del control surge la danza que nace del interior. La danza me ha permitido transitar los estados de soledad y aislamiento a los que nos vimos sometidos en la pandemia. Bueno, muchas gracias.